¿Qué es Dios para mí? Hola, ¿qué tal? Yo soy Kiko Salomón y en esta ocasión les voy a hablar de cómo fue que descubrí a Dios. Yo al principio no entendía cómo me podían decir que yo amara a Dios por sobre todas las cosas. Yo decía, es que, ¿cómo puedo amar a alguien que pues no conozco? Porque si te dicen, bueno, es que Dios está en todo lugar y yo decía, bueno, pues si Dios está en todo lugar, ¿cómo Él puede permitir que pues tantos niños que tienen hambre o que pueden ser violados, que tienen, no sé, enfermedades terribles, o cómo puede permitir que sucedan las guerras? ¿Cómo, cómo puede ser Dios tan insensible y todavía me dicen a mí o me tratan de inculcar que yo debo de amarlo por sobre todas las cosas? Decía yo, pues esto realmente, no sé, no llegaba a comprenderlo. Sentía que no podía yo amar a ese ser tan indiferente y a veces tan malo, porque así era como yo lo veía, como una persona a quien, o no como una persona, sino como algo muy grande, quien realmente no le importaba lo que estuviera sucediendo aquí en el mundo. Pero bueno, con el pasar del tiempo y a base, mm, creo yo que fue como me funcionó, de ser completamente honesto y decir, no creo en esto, no creo, tiene que haber algo más allá. Y entonces me di a la tarea de no cerrarme solamente y decir o de tener algún calificativo no tan agradable para Dios. Decidí abrir mi mente este, y tratar de entonces entender qué era Dios. Entonces yo no sé cómo, o sea, me di cuenta que Dios vive dentro de mí, vive dentro de cada uno, porque había otro concepto que para mí no quedaba muy claro, porque decía, el primero era, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo decía, ¿cómo puedo amar a alguien que no conozco? Y luego, ¿cómo puedo llegar a amar al prójimo como a mí mismo? O sea, no entendía porque era primero amar a alguien que no, que nunca había descubierto, y luego amar a mi prójimo. Y no podía yo entender eso. Entonces, cuando comprendí que amar a Dios por sobre todas las cosas es igual a amarme a mí por sobre todas las cosas, ahí fue cuando lo entendí. Porque ahí entendí que Dios vive dentro de mí. Ahí entendí que no, para todo acto hay una consecuencia, que Dios este, vive dentro, vive dentro de cada uno, y que nosotros somos, o cada uno es responsable de, de la propia vida que estás teniendo, tanto sea buena tu vida como no sea tan buena. Que todas las acciones que yo hago, todos los pensamientos que yo tengo, mis emociones, me dañan o me favorecen a mí principalmente, y luego a mis hijos. Cuando yo entendí que Dios vive dentro de mí y que yo tenía ya que asumir la responsabilidad de tratar de llenarme de todos aquellos pensamientos que me trajeran paz, tranquilidad,
que fueran pensamientos de armonía, de confianza, de seguridad. Y cuando empecé a llenarme de todos estos valores, de todos estos sentimientos, entonces yo empecé a ver cómo mi vida, poco a poco, empezó a transformarse, ¿sí? Porque antes de esto, yo siempre culpaba a los demás. Antes de esto, yo me sentía como una víctima de ese gran Dios. Entonces, cuando empecé a ver y a descubrir que Dios vive dentro de mí, y cuando empecé a tomar, ahora sí que todas mis acciones con responsabilidad y que no podía culpar a nadie más, entonces entendí por qué hay hambres, por qué hay guerras. Empecé a entenderlo y me di cuenta de que a nosotros nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan a amarnos a nosotros mismos. Yo he escuchado por ahí que dicen que la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos es la educación. Pero yo creo que la mejor herencia que nosotros como padres podemos dejarles a nuestros hijos es el amor hacia ellos mismos. Porque cuando ellos se aman a sí mismos, cuando yo me amo a mí mismo, entonces en todo momento y en todo lugar yo voy a tomar aquellas decisiones que me traen paz, que me traen estabilidad, que me dan armonía, que hacen que preserve mi salud. Entonces, esto yo lo empecé a entender. Yo tengo que ver mi futuro con confianza. Tengo que estar confiado en que todo está bien, en que las cosas se van a dar siempre de la mejor forma. Eso aligeró en mí lo que yo traía, todo lo que yo venía cargando. ¿Por qué? Porque no te permite ver lo que tienes, no te permite disfrutar cuando tú estás alejado, cuando no has descubierto a ese Dios que vive dentro de ti. Estás alejado y no disfrutas la vida, te sientes vacío, te sientes incomprendido, te sientes una víctima, sientes que ese ser que está, que es muy grande, o esa energía que está, es grande, tiene algún tipo de predilección, y que tú, por más que estás tratando de sacar adelante o hacer las cosas, sientes que no hay una respuesta favorable. Entonces no me permitía a mí llevar una vida de paz, de tranquilidad. Entonces te digo y te invito a que trates de descubrir ese Dios que está dentro de ti, tomando la responsabilidad de vigilar tus pensamientos, de saber de qué te estás llenando. Es muy importante que tú vigiles tus pensamientos, porque de estos te estás llenando constantemente. Vigílalos. Si tu pensamiento que estás teniendo no te da paz, no te da tranquilidad, deséchalo, porque no es por ahí. Cuando algo te da tranquilidad, te da paz, tú continúa, por ahí es. Pero si tú detectas que el pensamiento que estás teniendo en este momento es de zozobra, es de preocupación, te genera ansiedad, te genera rencor, sácalo, reconócelo, reconoce que estás teniendo este pensamiento negativo y elimínalo, diciéndole que no lo necesitas, que para tu vida tú ya no lo necesitas más, y que ahora tú estás confiado, tú estás seguro de que todo está bien. Hazlo, enséñate. Al principio
Cuando tú empiezas a tomar esta nueva ideología, este nuevo camino, este nuevo estilo de vida, al principio, como todo, es un poco complicado porque todo cambio genera una resistencia, pero si tú te mantienes fiel, te mantienes firme, te aseguro que poco a poco vas a ir viendo muchos cambios alrededor de tu vida, ¿sí? Entonces te vas a empezar a nutrir, tus ojos van a ser, ahora sí van a ser abiertos, vas a poder ver realmente las maravillas y las abundancias y todo eso hermoso que está ahí para ti, que está ahí para ti, que solamente tienes que confiar y lo más importante que quiero que sepan que a mí me pasó es que jamás volví a sentirme solo. Nunca más me volví a sentir solo, porque sé que Dios está conmigo y sé que Él va a estar conmigo hasta el último momento en que yo esté aquí en esta tierra. Entonces te invito por favor a que hagas esta reflexión, a que tomes tu vida con la responsabilidad que depende solamente de ti, que esta encomienda es tuya, esta responsabilidad es tuya y que a medida que tú lo vayas haciendo, vas a ver cómo se van a ir dando estos cambios. Entonces, quiero que cuando lo hagas y cuando tú ya empieces a ver esto, me escribas aquí en los comentarios cómo fue que se fueron dando esos cambios, cómo fue que tu vida se empezó a transformar. Recuerda que vamos a seguir hablando de más temas que son muy importantes a lo largo de todo este tiempo. Entonces vamos a estar hablando de esto. Te invito a que me sigas, a que te suscribas y que Dios te bendiga.